Hola a todos queridos amigos. La casa que Huyen y yo hemos construido con tanto esfuerzo ha enfrentado tormentas, desafíos que parecían poder destruirlo todo, pero el amor que siento por Huyen, esa llama persistente que arde en mi corazón, ha sido nuestra fuerza. Gracias a él me mantengo firme y sigo avanzando. Esta casa no es solo un hogar, es el inicio de un viaje lleno de significado donde protegeré y amaré a Maya como un verdadero padre. Pero ¿será posible cumplir este sueño o habrá más sorpresas que pondrán a prueba nuestra resistencia? Cada paso está lleno de obstáculos, pero tengo la certeza de que mientras estemos juntos, podremos superar todo. Únete a mí en este camino, descubramos juntos lo que nos depara el futuro. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para acompañarnos en cada momento inolvidable de esta aventura. ¡Nos vemos pronto! Huyen estaba sentada junto al fuego, las llamas ardientes danzaban y crepitaban en la delgada niebla de humo que se enroscaba entre su cabello desordenado por el viento. Bajo la luz cálida del fuego, sus ojos se posaron en Maya, que dormía tranquilamente en un rincón de la casa. El pequeño rostro de la niña irradiaba paz, como si nada pudiera perturbar su dulce sueño. Huyen susurró suavemente como si hablara consigo misma. Maya está a punto de ir a la escuela. Ojalá esta casa esté lista pronto para que tenga un lugar seguro donde crecer. Con delicadeza colocó las papas en la olla con agua hirviendo, mientras sus ojos seguían mirando hacia el pequeño camino que conducía al patio por donde yo regresaba. Cada paso sobre el terreno áspero resonaba empujando el viejo carro cargado de hojas de palma. El carro chirriaba a cada movimiento, mi espalda empapada en sudor, agotado por el esfuerzo. En ese momento un pensamiento cruzó mi mente. Si mi moto no se hubiera perdido, todo sería mucho más fácil. Pero rápidamente lo dejé pasar porque sabía que todo lo que hacía hoy era para construir un mañana lleno de seguridad y bienestar para Huyen y Maya. Cuando llegué al patio, Huyen dejó rápidamente la olla de papas y corrió hacia mí, sus ojos llenos de preocupación. Inclinó la cabeza y con voz temblorosa me preguntó: ¿estás cansado? Solo esas palabras simples me llenaron de calor, dándome fuerzas renovadas. En medio del agotamiento, una pequeña muestra de cariño como esa bastaba para hacerme sentir más fuerte que nunca. Me limpié rápidamente el sudor de la frente, sonreí para tranquilizarla, y juntos llevamos las hojas de palma al interior del patio como si estuviéramos construyendo juntos un futuro. En ese instante me di cuenta: la felicidad no está en una casa grande ni en una vida llena de bienes materiales, sino en estos momentos sencillos cuando tengo a la mujer que amo a mi lado, a nuestra hija durmiendo tranquilamente y a un amor genuino que arde en la calidez del fuego en una tarde tranquila de campo. Huyen se sentó a mi lado sosteniendo con sus manos delicadas un abanico de caña, moviéndolo suavemente para alejar el calor sofocante de la tarde. Aunque su mirada era cálida y tierna, pude percibir una profunda preocupación reflejada en sus ojos. De repente, con voz temblorosa, casi como buscando una certeza, una promesa, dijo: ¿yo? ¿Y tú? Ya nos hemos divorciado. Si algún día tú terminas el papeleo, entonces podemos estar juntos, ¿verdad? Miré en los ojos de Huyen y en ellos vi una vida llena de dolor, años de soledad y un ardiente deseo de encontrar finalmente la paz. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo la frágil mano de ella, una mano que ya había sido curtida por el trabajo duro, pero que aún temblaba en la mía. Aprendí a apretar su mano con fuerza y mi voz salió firme y decidida. Te lo prometo, nunca más dejaré que tú y Maya sufran. Este amor lo protegeré a toda costa. Esas simples palabras hicieron que los ojos de Huyen brillaran y sus labios se curvaron en una sonrisa suave. Esa sonrisa, como un soplo de vida, disipó todo el cansancio que sentía, llenando mi corazón de calidez y esperanza. En ese instante comprendí que la felicidad no se encuentra en cosas grandes,
sino en la creencia de que, aunque hayamos pasado por la rotura, aún podemos encontrarnos y construir juntos un hogar lleno de amor. Luego, como era su costumbre, Huyen se levantó, sacudió el polvo de su ropa y regresó a sus tareas incompletas. Caminó sobre la tierra húmeda sus pasos ligeros, pero llenos de paciencia y esperanza. Yo por mi parte seguí el camino familiar arrastrando el carro lleno de hojas de palma. Cada paso era pesado, agotador, pero dentro de mí surgió una fuerza extraña, porque sabía que no solo estaba construyendo una casa, sino un futuro con Huyen, con Maya y con un amor que había cultivado con esfuerzo y sacrificio. Bajo el cielo tranquilo de la tarde, la suave risa de Huyen se mezclaba con el chirrido de la vieja carreta. Simple, sereno, pero esa era la vida que siempre había soñado. Subí cuidadosamente por las vigas improvisadas, un paso tras otro, hasta llegar al techo de la casa. Abajo, Huyen se agachaba levantando una a una las hojas de palma y pasándomelas con delicadeza. Su rostro estaba empapado en sudor, pero sus ojos brillaban con una firme confianza. En el jardín, Maya jugaba, su risa fresca resonaba en el aire como una melodía que disipaba el calor sofocante de la tarde. Miré hacia el cielo donde la luz dorada del atardecer se desvanecía detrás de los árboles de bambú, dejando una atmósfera etérea casi mágica. De repente el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo una llovizna dispersa, que rápidamente se convirtió en lluvia torrencial. Las hojas de palma en mis manos se mojaron, pesaban más, haciendo que mi paso sobre el tejado fuera aún más inseguro. Abajo, Huyen levantó la vista, sus ojos llenos de preocupación, y su voz se alzó con desesperación como un grito de auxilio. «Ten cuidado, el techo está resbaladizo. Baja, es peligroso». Las palabras de Huyen me hicieron el corazón latir más rápido, pero mis manos no soltaron las hojas. Las apreté con más fuerza contra el marco del techo, mientras el viento arremetía con fuerza, haciendo crujir las frágiles vigas de bambú. Sabía que con un solo paso en falso todo se desplomaría, no solo la casa, sino todo lo que había construido para Huyen y Maya. Respiré profundamente, mis manos tensas, mientras aseguraba otra capa de hojas. De repente, una ráfaga de viento sacudió el techo, haciendo que las vigas temblaran violentamente. Una de las hojas se deslizó de mis manos y cayó al suelo con un fuerte crack, como una advertencia. Me detuve, el corazón me latía con fuerza, mis músculos se tensaron, pero me aferré con todas mis fuerzas al techo. La lluvia golpeaba con fuerza, haciendo que el bambú resbalara más que nunca. Abajo, Huyen gritó, su voz se quebró por el miedo. «Ten cuidado, por favor». El tiempo pareció detenerse. Todo a mi alrededor se volvió difuso. Con un solo paso en falso podría caer desde el tejado, y todo lo que habíamos soñado, todo lo que habíamos trabajado, se desvanecería en un instante. Mi corazón estaba apretado, pero mis ojos no dejaban de mirar a Huyen, a Maya y a la casa que estábamos construyendo juntos. Aprieté con más fuerza la última hoja, respiré profundamente y coloqué mi pie con más firmeza sobre las vigas temblorosas. Las gotas de lluvia caían pesadas sobre mis hombros, pero no me detuve. Con todas mis fuerzas terminé de colocar la última hoja. Una última ráfaga de viento pasó, pero esta vez el techo permaneció firme. Era como si toda nuestra lucha, nuestro amor y nuestra esperanza hubieran vencido la tormenta. Abajo, Huyen corrió hacia mí, me abrazó con fuerza. Sus ojos brillaban y sus lágrimas resplandecían a la luz tenue. Susurró con la voz entrecortada. Te creí que... Solo sonreí agotado, limpiando el sudor de mi frente, y le dije, estoy bien, todo está bien. Juntos vamos a construir este hogar para Huyen, para Maya, para nuestro amor. La lluvia seguía cayendo, pero en nuestros corazones solo quedaba la cálida luz de la felicidad. Una felicidad que se había forjado con sudor, determinación y un amor incondicional. De repente la lluvia comenzó a caer con fuerza,
Corrí rápidamente hacia el viejo techo de la casa. Las gotas de agua caían incesantemente a través de las grietas, empapando mis hombros y mi cabello, mientras el ambiente se volvía húmedo y melancólico. En esa pequeña casa rodeado de la humedad, tomé a Maya entre mis brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar, pero a la vez protegido por el calor y la seguridad que le ofrecía. Huyen con destreza sirvió una papa recién cocida, una comida sencilla pero tan reconfortante que me hizo sentir pleno. Aunque la vida no era rica en bienes materiales, estaba llena de amor. Saboreé lentamente el trozo de papa caliente. Mis ojos se perdieron en el exterior, donde las gotas de lluvia rodaban por el techo, por las ventanas y también por el cabello de Huyen. El mundo exterior estaba gris y borroso, pero dentro de esa pequeña casa se respiraba amor, esperanza y tranquilidad. Maya giró la cabeza hacia mí, sus ojos inocentes brillaban y con una voz clara y pura dijo: «Voy a estudiar mucho para comprarle una moto nueva a tío Ye». Sus palabras hicieron que mi corazón latiera más lentamente, sorprendiendo y conmoviendo mi alma al mismo tiempo. Miré a Huyen y en sus ojos vi cansancio, preocupación, pero también mucho amor y esperanza. Sonreí y le respondí con suavidad: «Sí. Tal vez algún día tengamos una moto para llevar a Maya a la escuela, pero lo más importante es que siempre estaremos juntos y nada nos separará». Mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza y el calor de un desayuno tan sencillo nos envolvía, los tres nos sentamos juntos. No necesitábamos lujos, solo un techo. Aunque viejo, el amor y el cuidado mutuo eran suficientes para formar una familia. Una familia pequeña pero completa, donde Huyen, Maya y yo sabemos que sin importar las dificultades, siempre superaremos todo mientras estemos juntos. La lluvia acababa de cesar, el aire estaba impregnado con el aroma de la tierra mojada y el fuerte perfume de los bambúes que el viento arrastraba suavemente. Sin dudarlo, aproveché el momento para subir al viejo tejado y continuar el trabajo de cubrirlo con las hojas de palma que aún quedaban por poner. Cada paso sobre las vigas resbaladizas era un reto a mi paciencia y cuidado. Mi corazón latía con rapidez, sabiendo que un solo error podría hacer que todo se viniera abajo. Abajo, Huyen se encontraba en un rincón del patio, su mirada estaba llena de preocupación y ansiedad, como si cada segundo que pasaba yo arriba fuera una tensión que no podía poner en palabras. Suspiró suavemente, su voz temblaba al decir: «Está muy resbaloso. ¿Por qué no esperamos a que el sol salga y lo terminamos después?» Le miré desde el techo, en sus ojos vi gotas de sudor y polvo de bambú. Pero aún así le sonreí para tranquilizarla, aunque por dentro la tensión era la misma. «Voy a tener cuidado. No te preocupes». Justo cuando ponía un pie en el techo, concentrado en mantener el equilibrio, un sonido inesperado de pasos se escuchó desde el patio. «De aún con la lluvia sigues trabajando. ¿Necesitas ayuda?». La voz que vino de abajo me sorprendió. Miré hacia el patio y vi a un amigo de confianza. Su mirada era preocupada pero llena de buena voluntad, lo que hizo que mi corazón se apretara, pero también me dio un poco de paz. Sin embargo, el techo seguía resbalando, las hojas de palma en mis manos se sentían cada vez más pesadas y el viento no cesaba. Todo parecía un desafío, pero también una prueba de vida. Respiré hondo, apreté las hojas con más fuerza en mis manos, observando cada paso de mi amigo abajo, y los movimientos de Huyen, quien seguía allí preocupada pero con una fe absoluta en mí. Su mirada me decía que esto no solo era un trabajo de reparar un techo, sino una prueba de amor, paciencia y la responsabilidad que sentía por Huyen y Maya. Aunque la lluvia ya había cesado, las gotas restantes en el techo, en mi cabello y en mis manos me recordaban que cada paso debía ser dado con cautela. En ese momento me dije a mí mismo: «No puedes caerte, por Huyen, por Maya, por el hogar que estamos construyendo juntos». En ese instante, bajo un cielo aún nublado con el viento soplando suavemente, pude sentir el latido de Huyen desde abajo,
y la risa clara de Maya resonando desde la distancia. Esos sonidos me daban fuerzas, me impulsaban a seguir adelante, a poner la última hoja en su lugar. Todo el cansancio, el peligro y la preocupación desaparecieron, dejando solo una certeza: esta familia, este hogar y este amor los protegeré con toda mi fuerza y mi corazón.